segundo domingo de Adviento, dentro de esta novena a la Inmaculada, y el Evangelio nos presenta una figura clave del Adviento, la figura de Juan Bautista, voz que clama en el desierto, llamando a la conversión. La figura de Juan Bautista es especialmente importante. Basta comprobar los piropos que Jesucristo le dirigió cuando hablaba de él, ensalza tremendamente, le considera el profeta entre los profetas, el mayor de nacido de mujer. Es la bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y a él recurre la Iglesia en este tiempo de Adviento para pedirnos la preparación para la llegada de Jesucristo, porque él fue el que preparó su llegada, y en el Adviento su llamada pues resuena como dicha para este momento. Juan Bautista nos explica con su vida, con su ejemplo, con su testimonio, en qué consiste ser profeta. Y recordad que todos somos profetas por el bautismo, somos sacerdotes, profetas y reyes. La acción profética de Juan Bautista fue doble. Por una parte, ser profeta es indicar de dónde viene la salvación. Pero así como los profetas del Antiguo Testamento anunciaban la salvación en futuro, vendrá, llegará, tened esperanza, a Juan Bautista le toca decir, está aquí, Dios está con nosotros. La gracia ha llegado. Jesús camina junto a nosotros. Por lo tanto, la primera finalidad de la acción de un profeta es transmitir un mensaje de esperanza. La gracia de Dios no nos va a faltar. Dios estará siempre junto a nosotros. La conversión, desde luego, no va a quedar pendiente por parte de Dios. Dios siempre nos da su gracia para la conversión. Dios es generoso. Derrama sus gracias abundantes para que demos los pasos hacia la conversión en nuestra vida. La gracia no nos va a faltar, y eso lo señala Juan Bautista y les dice, miradle a él, seguir a Jesucristo, unidos a él nos faltará la gracia para caminar hacia la santidad. Y en segundo lugar, Juan Bautista, además de anunciar dónde está la fuente de la gracia, señalarla, también realiza con una gran libertad la denuncia profética. Sí, Juan Bautista fue especialmente señalado, y su vida acabó como acabó en el martirio, por ejercer la valentía en la denuncia profética. Y así, igual que aparece en el Evangelio, diciéndoles a los soldados que no abusen de su fuerza, igual que les dice a los recaudadores de impuestos que no extorsionen, también le dice a Herodes que esa mujer que tiene no le es lícito tenerla porque es la mujer de su hermano y está en adulterio. Juan Bautista ejerce una gran libertad profética llamando a las cosas por su nombre y pidiendo la conversión. Creo que estas dos son las características de un profeta. Siempre lo han sido y hoy más que nunca. Por una parte, fijar los ojos en Jesucristo, Él es el centro, de Él viene nuestra esperanza. Y por otra parte, realizar la denuncia profética propia de quien es capaz de ser libre ante el mundo que nos circunda, porque un profeta es aquel que es capaz de poner negro sobre blanco o blanco sobre negro, incluso aunque sea a contracorriente. Los profetas tienen la capacidad de denunciar incluso lo que en un tiempo está bien visto, pero que sin embargo es contrario a la voluntad de Dios. Existen lo que se llaman los pecados de época, que suelen ser denunciados solo por los profetas. ¿Qué es un pecado de época? Un pecado de época es aquel que no es percibido por la mayoría de la población, porque nos hemos acostumbrado a determinados hábitos que son inmorales, pero que el tiempo los ha dado por buenos. Y sin embargo el profeta, que juzga la vida no desde lo que está bien visto o mal visto, no desde las corrientes culturales, sino desde lo que es conforme al querer de Dios, es decir, desde la revelación, el profeta
es capaz de identificar los pecados de época también y denunciarlos, y hacer la denuncia profética. Eso le suele conllevar muchos problemas, porque el profeta, a la hora de poner el dedo en la llaga, pues resulta incómodo, como fue incómodo Juan Bautista, y de hecho el final de su vida es bastante significativo. Pero solamente los profetas de Dios son capaces de ser libres para predicar el Evangelio más allá del tiempo en el que han nacido, más allá del lugar, de las circunstancias. En realidad, a cada época la salvan un puñado de hombres que tienen la valentía de ser no actuales, de ser contraculturales. Los santos han sido contraculturales. Han anunciado no lo que los oídos querían oír, sino lo que los corazones necesitaban escuchar. ¿Por qué? Los profetas han sido y los santos han sido capaces de ser así, porque ellos partían no de la mentalidad dominante, partían de la revelación del Evangelio. Y creer en la revelación, creer en el Evangelio, nos libera de ser esclavos del tiempo en el que hemos nacido, del lugar en el que vivimos y de las circunstancias de las que estamos rodeados. Los profetas son libres, porque hablan desde la luz del Evangelio y no desde los condicionamientos sociológicos que nos rodean. Quedémonos en esto, una gran lección de cómo ejercer nuestra vocación a ser profetas. Insistir, como hizo Juan Bautista, en que Jesucristo, la llegada de Cristo es la gran noticia que estábamos esperando, es la fuente de la gracia, y de esta manera no caeremos en moralismos, porque seremos sobre todo cristocéntricos, Cristo es nuestra salvación, pero al mismo tiempo concretar con la denuncia profética. Sí, concretar. Y ser capaces también, a la luz del Evangelio, de dejar patente lo que es conforme y contrario al Evangelio del Señor. Podrían existir dos errores de signo contrario en los que no debemos de caer. Uno es el de que nuestra forma de hacer apostolado fuese meramente moralista, limitándonos a hablar de los pecados del mundo. Y el otro extremo contrario sería el hablar de una espiritualidad bonita, hermosa, difusa, que no es capaz de concretar, ni encarnarse, ni iluminar las circunstancias concretas de la vida. Ni espiritualidad difusa, ni moralismo, sino el verdadero profetismo de Juan Bautista nos enseña que nuestra meta, nuestro camino para llamar a la conversión es poner a Cristo en el centro, fuente de la gracia, vida de nuestra vida, e iluminar desde Él, con la libertad de los profetas, las circunstancias de la vida, iluminando también cuál es el proceder correcto conforme a la voluntad de Dios. Seguimos adelante en este camino del Adviento. Dejémonos interpelar por los profetas. Los profetas han sido molestos para quienes no se abren a la luz. A veces los profetas son admirados, pero resultan incómodos. Herodes admiraba a Juan Bautista, pero le resultaba incómodo. Tomemos este compromiso, que cuando alguien, por sus palabras rectas, por sus palabras evangélicas, por su testimonio de santidad, me incomode, porque a veces incomodan los santos, porque nos dejan patentes nuestra mediocridad, cuando el profeta me incomode, que yo acoja su luz, aunque me resulte molesta, como sanadora en mi vida. Si me escuece, es que me sana. Si me escuece el testimonio de santidad, es que yo tenía una herida que necesitaba ser sanada. Que no nos moleste nunca la luz, que no digamos nunca que apaguen esa luz que me molesta, que el testimonio de los profetas sea acogido con un corazón humilde.